Estimados amigos de Camex, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Una mañana, mediodía, un poquito frío aún. Vamos a continuar con la conferencia del día de ayer. Quedaron varios puntos pendientes. Sin embargo, hay algunos artículos que han salido bastante interesantes entre ayer y hoy día en la red de LinkedIn, que tiene que ver con el desempeño de las entidades microfinancieras, en este caso las cajas municipales. Es importante analizar, tanto por el desempeño que viene realizando. Yo lo he querido ver, hace unos minutos estaba revisando estos cuadros que he tenido la oportunidad de ver, el desempeño pre-COVID y el desempeño que se está dando ya hacia los meses de junio, mayo, junio de este año, con ya la pandemia encima, digamos. Sin embargo, quiero leer entre líneas porque, sobre todo en el tema de la morosidad, apreciamos que son entidades que ya venían con problemas serios de morosidad desde el año anterior. Esta presentación, estos datos han sido presentados por Equilibrium Financiero, con un análisis bastante bueno, el cual comparto en las opiniones que dan, pero dada el tema que nos mueve a nosotros en el desarrollo de este curso, quiero verlo por ese lado, por el lado de la eficiencia del trabajo de ustedes, analistas de crédito, la eficiencia del trabajo en las relaciones de sinergia que siempre hablo con ustedes, con nuestros clientes, porque es importante que un cliente bien informado, un cliente bien atendido, por parte de un agente financiero que brinda toda la transparencia, el conocimiento de su parte, los esfuerzos y la atención debida a sus clientes, vamos a tener esa sinergia que de verdad creo que debería ser uno de los factores de optimización de los recursos, de optimización de la cartera, de optimización de los esfuerzos que ustedes realizan para que las carteras de clientes, la cartera de créditos que manejan personalmente y sumados esfuerzos individuales, la cartera de clientes y de créditos de sus instituciones, sean cada vez más eficientes, tengan una salud bastante óptima. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, soy especializado en orientación financiera y hoy día vamos a continuar con nuestra exposición del día de ayer. Esto lo habíamos visto. Quería hacer esta última parte de la cobranza, siempre tengan en cuenta, o sea, no olviden nunca el tema de la cobranza preventiva. Se estaba explicando ayer el castigo de cartera cuando ya hacia el final, ¿no? de la exposición del día de ayer. Tengan en cuenta que una cartera va a llegar a castigo si no hay una buena gestión de por medio. En el peor de los casos, una cartera llega a castigo porque realmente el cliente ha tenido serios problemas y no pudo pagar, y por más alternativa de solución que le puedas ofrecer, no pudo solucionar el problema de retraso que tiene. Tengan en cuenta que legalmente un castigo de cartera o un mal reporte en el sistema financiero tiene una prevalencia de por lo menos 5 años, lo cual no significa que se olvide, significa que esto queda de forma inmediata, no aparece en el sistema, en las centrales de riesgo. Sin embargo, el analista de crédito tiene la oportunidad de ver los históricos para analizar el por qué el cliente tuvo estos retrasos. Tengan en cuenta también que hay que tener una debida y una oportuna buena lectura de los reportes de las centrales de riesgo para verificar plenamente la deuda en sí en el momento de la revisión. Tener en cuenta que es importante agenciarse de la información que ustedes tengan. Si ustedes recuerdan el día de ayer cuando veíamos las estrategias que implicaba la cobranza preventiva, la cobranza prejudicial y la cobranza judicial. Vamos a darle una pequeña repasada, por favor. En la cobranza preventiva, ¿cuál es la estrategia? Educar en la cultura de pago. Estamos atrás del cliente, estamos diciéndole, puedes pagar de esta forma, de esta forma, puedes ahorrar diariamente para que llegado el día de la cuota no tengas ningún problema. Aquí
algo pequeño, y muchos clientes dicen, no, 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 me faltan 10 días, no te preocupes, voy a completar para mi cuota. Y el día anterior al día del pago de la cuota, se habían olvidado de pagar la luz, se habían olvidado de pagar el agua. Son servicios básicos, y si no lo pagaba, había acumulado dos recibos, si no lo paga, le cortaban la luz. Si no te paga a ti, posiblemente te puede pagar al día siguiente, con mora y todo, pero si el cliente no entiende que esos pequeños retrasos va acumulando en su historial de pago y deterioran su imagen como cliente, es un problema. Entonces ahí está el trabajo de la cobranza preventiva. Paga puntual, paga de esta forma, junta de esta forma. La estrategia de la cobranza prejudicial es la alta contactabilidad. Estar permanentemente con el cliente, saber cómo ubicarlo, dónde ubicarlo, qué medios podemos utilizar para ubicarlos. Y en el tema de la cobranza judicial, tener una buena calidad de comunicación. Les decía, no podemos ir a patearle la puerta a alguien que se retrasó por 2 días de pago. Tenemos que empezar primero por identificar que un cliente que dejó de pagar no es una mala persona. Un cliente que dejó de pagar, y estoy hablando en términos de la confianza que debemos tener tanto de nuestro trabajo como del comportamiento de nuestros clientes. No lo hace una mala persona si tuvo algún problema en los pagos. Entonces tienes que encontrar como analista de crédito, tiene que encontrar la entidad financiera canales adecuados y formas adecuadas de comunicación con el cliente. Un cliente mañana recupera su historial crediticio, recompone su economía, se recompone financieramente y va a regresar a ser un buen cliente. No puedes perderlo. No puedes perderlo porque te molestaste, porque no te pagó oportunamente. Entonces, tienes que lograr que el cliente siga confiando en ti a pesar de esos problemas y que entienda la naturaleza de tu trabajo, porque tú te debes a una entidad financiera cuyos resultados dependen del buen pago de estos clientes, de que no se rompa esa cadena de pago con el cliente. Le está dando muchas vueltas a esto porque justamente hoy día sale un artículo de alguien que yo les he comentado que sigo permanentemente, que es el señor Jorge Gallo, que es docente de la Universidad Privada de Piura, experto en finanzas, es orientador también financiero. Y respecto al tema de las reprogramaciones, del tema de reactiva, ¿es beneficiosa la reprogramación? Sí es beneficiosa, pero como reprogramación, no como refinanciamiento. Ya veíamos las diferencias. Una reprogramación es la perspectiva de que la siguiente cuota no la voy a poder pagar, que es lo que ha venido sucediendo a partir del inicio de la emergencia. Un refinanciamiento es cuando ya sé que el resto del crédito no lo voy a poder pagar, entonces tengo que reiniciar prácticamente el historial de ese crédito que no puedo pagar. Sin embargo, este refinanciamiento implica un deterioro en la calificación del cliente, va hasta una calificación deficiente. Entonces, eso imposibilita que, primero, el cliente tenga acceso a nuevos créditos. Segundo, hay un tema que no lo habíamos mencionado que se llama alineamiento financiero. Aquí estamos en las calificaciones. Cuando un cliente llega a un refinanciamiento, se ubica en esta calificación deficiente. ¿Qué pasa? A ver, el cliente vamos a hablar un poco del alineamiento financiero. El cliente tiene tres créditos, tiene tres operaciones crediticias con tres entidades distintas. En una tiene un saldo capital de 50.000 soles, en el otro tiene un saldo capital de 40 y en el otro tiene un saldo capital de 30. Él no ha tenido problemas ni con la de 40 ni con la de 30, ¿ok? Porque, bueno, se agenció y él ha podido pagar sus cuotas. Sin embargo, comienza a retrasarse con el crédito de 50. Y siempre, o sea, teniendo el mayor saldo, siempre va a ser la deuda de mayor monto en saldo de capital. Entonces, llegado el tiempo en que tiene un problema de pago y se va a ir deteriorando, inicialmente se deteriora con la entidad a quien le está debiendo, con quien se está retrasando. Con las otras se mantiene normal. Pero pasados los 30 días, ya vencido el crédito, el saldo capital total del crédito, ya viene a aplicarse lo que es el alineamiento financiero, en el cual todas las calificaciones en todas las entidades deben alinearse a esa peor calificación donde tiene el mayor saldo de capital en deuda.
Quiere decir que si en la de 50 ya tiene CPP, a pesar de que esté pagando puntual en todas las otras, también se alinean a esa calificación. Entonces, entendamos algo, o sea, les decía ayer de la acción y la reacción. Sucede que ese alineamiento, al poner a todas las entidades, todas las operaciones crediticias de ese cliente en la misma calificación, hace que todas las entidades tengan que provisionar en ese mismo sentido, en ese mismo monto, en ese mismo porcentaje por la operación, así sea que el cliente les está pagando puntual. Con esto, si llegado el tema de que sabes que no voy a poder pagarte este crédito, el de 50, no voy a poder, refinanciame, le refinancia. Automáticamente se genera un nuevo contrato, un nuevo pagaré, un nuevo cronograma de pagos y automáticamente el cliente adquiere la calificación deficiente. Por alineamiento, todas las entidades deben calificarlo como deficiente. Por lo mismo, el porcentaje de provisión se va a adecuar a esa nueva categoría de calificación. Quiere decir que en el caso de las microempresas estaría ya con una provisión del 35%. Quiere decir que de la deuda en ese momento que tiene el saldo capital, el banco, la entidad financiera, tiene que provisionar de los 50.000 soles que tiene en ese momento en calidad de refinanciado con calificación deficiente, tiene que provisionar el 35% mensualmente hasta que termine de pagar. Porque en una operación de refinanciamiento, la calificación, si es que la mantiene permanentemente bien, o sea, si no tiene problemas de retraso, se mantiene permanente. Siempre va a ser deficiente hasta que termine de pagar el crédito refinanciado. Si sigue cayendo en mora, ya siendo refinanciado, va a pasar de frente a dudoso y de frente a, o hasta pérdida. Va a deteriorar más la calificación, va a arrastrar nuevamente el tema del alineamiento con sus otras operaciones, lo cual va a hacer que las provisiones sigan aumentando al 65%, al 100%, posteriormente ya en pérdida. ¿Entienden? Esos son los problemas de una mala gestión de créditos, de una mala gestión de cartera. Porque la responsabilidad de que el cliente caiga en mora no es solamente de que el cliente esté en problemas, es responsabilidad de que, a ver, les digo, un cliente no puede tener 120 días de retraso, no puede tener 30 días de retraso, no puede tener 60, no puede tener 90 días de retraso sin haber tenido un día de retraso. ¿Me entienden? Entonces ahí viene el pensar claramente en los temas de la cobranza preventiva. ¿Por qué no le puse en esta fecha? ¿Por qué no hice esto? ¿Sabes qué? Ahorita inicia el proceso judicial. Uy, no le protesté el pagaré. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que siempre les manifiesto, toda acción tiene una consecuencia. Estos son los porcentajes. Aquí no está figurando el del 1%. Ya les decía, la tabla 1 es aquella en que los créditos no tienen garantía. La tabla 2 son con garantías reales, garantías preferidas. Y la tabla 3 son aquellos que tienen garantías altamente, que tienen la posibilidad de convertirse inmediatamente en líquidas, altamente líquidas se denomina. Por ejemplo, los créditos pignoraticios con joyas, por ejemplo, los créditos que tienen alguna garantía totalmente real. En la tabla 2 son garantías preferidas, en la tabla 3 son garantías reales, que son de altamente líquidos. Ese es el porcentaje. Aquí no está figurando la categoría normal, pero la categoría normal tiene un porcentaje del 1%, que se aplica inmediatamente el crédito es desembolsado, les decía ayer. ¿Ok? Dice, las entidades pueden provisionarse según la tabla 1, 2 o 3 en función de qué tan adecuadas sean las garantías que respaldan a los créditos. Tengan en cuenta eso, porque el cliente no sabe. El cliente no sabe que desembolsándose su crédito, ya el banco tiene que provisionar el 1% del capital que le está desembolsando. Si llega a problemas potenciales, tiene que provisionar el 5%. En deficiente es el 25%, les había dicho 35%. En deficiente es el 25%, 60% en dudoso y en pérdida es más del 100%. Entonces aquí vienen muchas de las explicaciones de por qué no hice esto, por qué hice lo de acá, por qué no me quieren dar crédito, porque tienes una mala calificación.
Y si te da ese crédito, a ver, hay una entidad, a ver, con una EPYME estás ahorita en problemas potenciales, 5%. Y hago la referencia por el tamaño de entidad financiera, ¿ok? Y ese tamaño patrimonial va a tener en cuenta mucho el tema del apetito al riesgo que tenga esa entidad. Entonces, si esa EPYME te tiene con una calificación de problemas potenciales al 5% de provisión, y tú te vas, vamos a dar cualquier nombre, el banco de crédito, el banco más grande, digamos, de la economía peruana, porque tiene mucho patrimonio. Pero el analista de crédito, el banco de crédito dice, no, mi entidad puede soportar ese riesgo y te otorga el crédito. Pero al otorgarte el crédito, de frente ese crédito, ese desembolso, va a ir con 5%, porque tiene que alinearse. Y estoy hablando prácticamente en términos no tan ciertos, porque posiblemente no te lo van a dar. Si estás con problemas potenciales, no te lo van a dar. Estoy asumiendo que ese analista de crédito se la jugó y posiblemente se juega también una sanción. Automáticamente estando en una categoría diferente a la normal, automáticamente esa entidad tiene que provisionarlo en ese mismo porcentaje. Esas son las acciones y reacciones de tener un problema en la gestión de la cartera. ¿Qué es la gestión de riesgos? Habíamos comenzado a ver esto, ya saliendo un poco de la evaluación crediticia, que tiene que ver necesariamente, no puedes desligar la evaluación crediticia de la gestión de riesgos. La tolerancia al riesgo te pide que identifiques, que midas, que decides, que controlas, monitorees y ajustes tu tolerancia al riesgo. Termina siendo el ajuste una consecuencia de todo el ciclo que ves ahí. ¿Y ese ciclo qué está resumiendo? ¿Cuál es el objetivo principal de un analista de crédito? Minimizar, mitigar los riesgos. Una cosa es minimizar, ojo, si somos muy estrictos en el tema del lenguaje, una cosa es minimizar y otra cosa es mitigar. Minimizar es traer al mínimo posible la probabilidad de que no te paguen el crédito. Y mitigar es vivir con ese riesgo, pero no generar posibilidades de que ese riesgo se incremente. Una mitigación es prácticamente una contención. Yo contengo mi riesgo, de acuerdo al apetito de riesgo que tiene mi entidad, que se refleja en mi manual de créditos interno, en la comparación de este manual de créditos con lo que dicta las normas de superintendencia de banca y seguros. Ese es mitigar, o sea, contener el riesgo. ¿Cómo lo mitigo? Midiendo esos riesgos, decidiendo si desembolso o no desembolso ese crédito a pesar de que tengo tal o cual objeción en un comité de créditos. Controla los riesgos. Monitoreo permanentemente porque hay un seguimiento a la cartera. Esa es la gestión de créditos, la gestión de riesgos. Y ajusto en aquello que puedo haber abierto demasiado la puerta. A veces encontramos que o analistas de crédito o clientes que ya conocen mucho del manejo pueden pasar por una rendija de la puerta. Porque ante una duda del analista de crédito, que puede ser un analista de crédito, o junior que está recién empapándose y manejando y adquiriendo experiencia, o un senior que se conoce las de Kiko y Caco, como se dice. Entonces encuentran un resquicio y se puede meter. Eso es peligroso, porque si yo sé que puede ocurrir un evento que nos pueda llevar a que me deje de pagar el cliente ese crédito, estoy gestionando mal mi riesgo. Estoy saliendo de la tolerancia normal, de lo que está empaquetado, de lo que está encuadrado en la tolerancia a riesgo de mi entidad, estoy sacándole la vuelta. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque puedo conducir a un deterioro paulatino de cartera. Ay, no importa, un cliente. Es un saldo de 5.000 soles. No hay nada. A este cliente lo arreglo colocándole un crédito de 15.000. Si tienen un analista de crédito, cuando lleguen a ser jefe de agencia, o si hay algún jefe de agencia acá y que me está escuchando, prescindan de ese analista de crédito, de verdad. Es una persona de repente muy experimentada, pero la experiencia lo utiliza para mal. Para mal porque
La entidad tiene un techo sobre su tolerancia al riesgo y él rompe ese techo y se va por su propia tolerancia al riesgo. Pero su propia tolerancia al riesgo no la está gestionando con sus recursos, la está gestionando con los recursos de la entidad. Y ese mal uso de recursos pone en riesgo muchísimas cosas, resultados de la empresa. ¿Y los resultados dónde se van a reflejar? En dinero, en ganancia, en utilidad. Porque ¿de dónde se pagan las provisiones? Se pagan precisamente de las utilidades. El riesgo de crédito es es uno de los principales riesgos financieros. Se puede definir como el potencial incumplimiento generado por la imposibilidad real o el rechazo voluntario de un cliente para cumplir con sus compromisos. Aquí, si se dan cuenta, dice imposibilidad real o rechazo voluntario. Estamos hablando de capacidad de pago, imposibilidad real, no puede pagarte, o el rechazo voluntario. Sí, pues, mira, le has ofrecido 20.000 formas de que él pueda cumplir, no, 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 no y no. No tiene voluntad de pago. Sin embargo, un cliente que no tiene capacidad y que tiene voluntad puede ver las formas de pagarte. Un cliente que tiene voluntad y su capacidad se ha reducido al máximo, prescinde de algunas actividades que le generan mayores gastos para poder cumplir contigo. Un cliente que tiene voluntad, y les explicaba ayer, de verdad no logré hacer el ejercicio en Excel, dice, mira, mi cuota es de tanto, voy a pagar esto, la parte de capital son 300 soles, mi cuota es de 500 en total, entonces, mira, yo tengo ahorita por lo menos 300 soles para pagar. Paga toda la parte de gastos, moras, intereses adicionales y raspa algo de capital para que al día siguiente lo que genera el capital de esa cuota que aún no quedó vencido sea menor siempre. Entonces tú ves que el cliente hace esfuerzos y posiblemente es la primera vez que cae, entonces le puedes ofrecer una reprogramación de la deuda, de la cuota. Patea la cuota por 30 días más. Podría, son alternativas. ¿Me entiendes? De repente no deberías llegar a buscar esas alternativas si has tenido previamente una gestión de cobranza preventiva y la cobranza la puedes hacer antes de desembolso inclusive. Si tú prevés qué fechas son las más adecuadas, si tú prevés decirle al cliente anda juntando diariamente el monto de tu cuota, si tú prevés que el cliente no comience a jugar panderitos, si tú prevés que el cliente no te diga te voy a pagar con mi panderito. Mucha gente no lo entiende, de verdad. He tenido serios problemas con analistas de crédito que tiene un buen cliente con posibilidad de que te pague con su negocio, pero le dan el crédito para que juegue el pandero. Trasladan. A ver, la definición básica de crédito es la confianza. Y la definición básica del crédito más el riesgo de este crédito es compartir la responsabilidad de que me puedas pagar. ¿Cuál es lo que me toca a mí como analista de crédito? Una buena evaluación de capacidad y voluntad. Los números cuadren, estén bien y que sean totalmente reales y que yo vea el carácter del cliente que tiene voluntad de pago. La responsabilidad del cliente es usar bien el dinero que le estoy dando. Y usar bien es primero identificar el objetivo para el cual quiere el financiamiento, sea capital de trabajo, sea activo fijo, y que sea utilizado en ese destino del crédito. El incumplimiento es la principal preocupación de los gestores que administran el grado de exposición al riesgo en una cartera de clientes, en una entidad financiera o en un banco. Para reducir o mitigar el riesgo crediticio es necesario enfocarse en dos aspectos, la reducción y la protección, reducir los riesgos y proteger a mi cartera. En ese sentido, la mejor estrategia es tomar acciones que vuelvan más seguras las decisiones de crédito. De esta manera se maximiza el aprovechamiento de buenas oportunidades de negocio y se reduce la posibilidad de que ocurran cualquier tipo de riesgo financiero. Aquí tiene papel preponderante, por ejemplo, el comité de créditos. El comité de créditos de una agencia, el comité de créditos de una entidad financiera o de una unidad de negocios, vayamos desde lo más micro, el comité de créditos propio que uno se puede hacer, es lo más importante para jugar siempre con buenas posibilidades de gestión de riesgos en la cartera crediticia. Lo llevo al comité de riesgos de mi agencia, el comité de créditos de mi agencia, y el comité de créditos se basa en algo bien sencillo. 2, 3, 4, 5 cabezas piensan mejor que una. Y siempre vas a tener a gente imparcial, más allá del cumplimiento de las metas de agencia, más allá del cumplimiento de las metas personales de cada analista de crédito, va a ver por el bienestar de esa cartera.
Los comités de crédito pueden ser encarnizados, ¿ah? Se los digo. La idea es que todo el mundo mantenga primero el profesionalismo. Segundo, que todos los analistas de crédito de esa unidad de negocios, de esa agencia, siempre estén utilizando bien el sentido común y el buen criterio. Que no hayan roces personales, que nos olvidemos de esos roces personales, porque yo tengo problemas con un compañero de trabajo y vamos al comité de crédito y me trato de tumbar a como dé lugar todas sus operaciones. No es profesional eso. No es profesional y genera un mal clima laboral. No es profesional y pone en riesgo las carteras individuales, porque me tumbo el crédito sabiendo que es bueno. Pero lo que es importante es que todo el mundo maneje. Yo estaba en un comité de créditos, en el comité de créditos de una agencia hace muchos años, y había alguien, a ver, éramos 4 analistas, de los cuales 3 éramos foráneos, y el cuarto era de la misma ciudad. Se conocía a todo el mundo, era una ciudad pequeña, se conocía a todo el mundo. Y nos posibilitaba el tema de las referencias. No, fulano de tal, que te ha dicho que tiene una familia, tiene 2, tiene 3. ¿Qué? ¿No te ha contado que tiene el hijo tiene problemas con drogas? ¿No te ha contado que el hermano está en la cárcel y él mantiene a la familia del hermano? ¿Me entiendes? Esas son las cosas totalmente objetivas de un comité de créditos. No porque mira que el indicador financiero donde me dice que si abre la puerta en la mañana y cierra la puerta en la tarde, no te va a pagar, que es mentira. Pues. Dame indicadores financieros, indicadores de gestión serios. Evalúame bien, ayúdame a que mi evaluación sea buena en un comité de créditos, donde la palabra dirimente, y siempre lo considero una mochila, la palabra dirimente la debería tener siempre el jefe de agencia, pero el jefe de agencia trabaja con un grupo de trabajo, no trabaja para una persona en específico. Entonces, se resiente muchas veces cuando finalmente el jefe de agencia toma la decisión de, bueno, vamos a aprobar este crédito y todos los que aprueban en el comité de crédito firman. Ahora, pocas veces se ven, pocas veces lo he visto, creo que nunca lo he visto en realidad, pero que alguien firme con la observación de que firmo en desacuerdo de la decisión colegiada. Porque es importante, mañana un comité de riesgos de la entidad financiera revisa el expediente y encuentra, mira, Juan Carlos no quiso este crédito. E hizo tal y cual observación. Porque es importante que se sepa ser objetivo. Miren, yo no estoy de acuerdo por esto, y quiero porque el comité de créditos genera un acta. Qué burócrata que eres, Juan Carlos. Sí, de repente lo soy. Pero en créditos tiene que estar todo documentado. Que mañana no digo, no, yo les dije, no, mira, yo te dije que, no, discúlpame, me dijiste que yo era Superman y no te creí. Cristalízalo, preséntalo, ten un sustento de lo que has hecho. Sin el sustento, de verdad, todo el mundo va a parecer culpable. Y de verdad que es importante que siempre haya sustento de todo lo que se habla, se dice, de todo lo que se aprueba. ¿Por qué apruebas? ¿Por qué no apruebas? ¿Por qué no estás de acuerdo? Ahora, un comité de créditos te ayuda a mejorar la evaluación. Oye, ¿qué te parece si mejor consideras tal o cual cosa? Mira que la normativa te dice que tiene una tarjeta de crédito que no está utilizando, pero debes considerar prever el uso en un tanto por ciento de esa tarjeta de crédito mensual. Tú asume que lo está pagando. Mucha gente no lo quiere hacer. Y mañana se encuentran con que la tarjeta de crédito que no ha utilizado durante meses cuando tú lo evaluaste, como hiciste la evaluación, se le prendió el... Oye, pero tengo esta tarjeta. Se utilizó. Y es algo que por ser demasiado confiado no preveíste en la evaluación. De verdad, es algo bastante importante y bastante necesario el tema de los comités de crédito. En la gestión de riesgos es importante que la entidad financiera vea, por ejemplo, este cuadro. Este cuadro a mí me pareció fenomenal, porque es un cuadro, digamos, llamémosle de doble o cuádruple entrada, donde una cultura asertiva me genera un riesgo posiblemente elevado, a pesar de que tenga un feedback inmediato.
pero una de riesgo débil es una buena cultura de trabajo que tiene igualmente el feedback inmediato, pero genera riesgos mucho más, o mucho menos, perdón, potenciales, ¿no? Hay la cultura del procedimiento, tiene una cultura de implicación. Esto es muy, muy importante en el desarrollo de las culturas, bueno, de las culturas, de las áreas de riesgo de las entidades financieras. Se dan cuenta que el feedback tiende a ser una columna, una base muy importante. Y el feedback tiene que ver con la retroalimentación. Encontré esto en el mercado, jefe, mire lo que está pasando ahora, dice el analista de crédito. El jefe que es soberbio y es lo máximo porque ya es jefe, no es líder, ya es jefe de una agencia, soy lo máximo. Sí, sí. Y nunca tomó nota, nunca notificó al área de riesgos. No hay una retroalimentación. Estamos esperando que el área de riesgos salga a la calle. Yo me convertí, les conté alguna vez esto, me convertí en una persona políticamente incorrecta en las entidades financieras, porque siempre considero que dentro de la carrera de un analista de crédito, uno de los puntos de llegada debería ser el área de riesgos, porque ¿quién más que el analista de crédito que gasta suela, sopla lluvias, barro, días feriados, y sale a la calle a buscar esa cartera? Y en su búsqueda hace buenas evaluaciones, en su búsqueda conoce el teje y maneje de la evaluación crediticia. Y sin embargo, nunca orienta su carrera a un área de riesgos. Yo creo que los mejores analistas de riesgos han pasado el paso previo de ser analistas de crédito, han pisado calle, saben lo que es conseguir un cliente, saben lo que cuesta lograr que el cliente te diga la verdad. A un analista de riesgos que tiene esa expertise, ese expertise previo, difícilmente un analista de crédito avesado, que no tiene reparos en poder mentir, lo van a engañar. Sin embargo, siempre los analistas de riesgo en las entidades financieras han sido aquellos que son buenos con la econometría, son buenos con las tablas estadísticas, son buenos. Sin embargo, considero que todo ese bagaje cultural, académico, se lo puede dar a alguien que viene con otro tipo de experiencia, una experiencia más práctica. Y tienes un híbrido de potencialidad de primera clase cuando tienes a un analista de riesgos que previamente pisó calle, hizo bien su trabajo. Y creo que el premio para un buen analista de créditos debería ser llegar a una área de riesgos. Y no solamente ser un analista de riesgos, sino ocupar puestos de toma de decisiones, donde pueda manejar la política, donde, por ejemplo, este feedback que vemos en el cuadro que les estoy presentando, ese feedback sea aprovechado por esa persona que tiene la experiencia previa. Yo siempre me he peleado con el área de riesgo, porque nunca entendían lo que tú puedes encontrar en tu visita in situ. No, yo también hago visita in situ, dice el analista Río. Sí, pero cuando ya la operación está cerrada, cuando ya se otorgó el crédito. ¿Me entienden? Es la gestión de una cobranza preventiva, de verdad, o sea, involucra a todas las entidades, a todas las áreas. De verdad, yo como analista de crédito, ya con experiencia, pedí a veces a analistas de riesgo que me puedan acompañar en el análisis, a un auditor. La auditoría igualmente, me decía don Julio Barrena, un gran auditor de Caja de Paita. Juan Carlos, la auditoría tiene que ser preventiva, no correctiva. Yo tengo que prevenir que tú no cometas errores como analista de créditos. En vez de llegar a decirte por qué aprobaste esto, mira que no seguiste esta norma, mira que no cumpliste este artículo del reglamento de créditos de tu entidad financiera. Todo tiene que ser preventivo. ¿Qué nos involucra? ¿Qué nos asegura? ¿Qué éxito nos da la cultura preventiva? Sobre todo en las instituciones financieras, que nos hace posible tener más tiempo de generar más negocios. Porque si yo me paso el mayor tiempo corrigiendo lo que hicieron mal, no tengo tiempo para lograr mejores negocios. Y miren que si lo vemos en perspectiva
valga la redundancia otra vez, en perspectiva retrospectiva, ¿por qué no hice esto? Caramba. Mira que porque yo no estoy de acuerdo en que Juan Carlos, como jefe de agencia, diga que todos los vencimientos sean del 1 al 5. ¿Sabes qué? Yo no creo en eso y no tengo tiempo para generar más créditos. Estamos 17 del mes y no he sacado un solo crédito nuevo este mes. Y tengo el amor encima y se me vence el otro y se me va a vencer el otro. Y se me vence uno de 150,000 el día 24. Me dijeron que no lo coloque en esa fecha. La cultura preventiva abarca todas las áreas de la gestión de créditos, de la gestión de riesgo crediticio. Y uno de ellos es inversión en capacitación del personal. No hay capital más importante para una entidad financiera que su personal. Si este personal está bien capacitado y tú le diste, como entidad, le diste las herramientas para que se capacite, para que esté siempre al día, para que lea las normas, para que haga un stage buscando nuevas formas de hacer las cosas, mañana vas a tener las herramientas como entidad financiera, como área de riesgos, como área de auditoría, como jefe de personal, decirle, ¿por qué tienes esta cartera si yo te promocioné, yo te capacité, yo te di estas herramientas? Estás haciéndolo mal. Una de las acciones de la gestión de riesgos es que el analista de crédito esté siempre bien capacitado. El equipo de gestores de riesgo debe tener la capacidad de reconocer los riesgos en las operaciones de crédito. No importa. No importa. Vamos a pasar así. Les cuento, por ejemplo, en el norte del país, analistas de crédito que otorgan créditos al señor que tiene su negocio, por decirte, en Máncora, Sullana, toda esa parte. Hay muchas zonas que vienen las quebradas, cruzan la quebrada. Y en un fenómeno del Niño muy fuerte, donde la lluvia es bastante fuerte, va a pasar la quebrada Bárbara, la quebrada, hay un montón con nombres. Y se arrasan lo que encuentran, es lo mismo que sucede en Chosica. Lo mismo que sucede en Chosica cuando en la época de los, llevamos 100 años, ¿por qué se colocan sus casas en tal sitio y tienen negocios y fue el analista de tal entidad financiera a colocar un crédito? Y nunca previó que en los meses de diciembre a febrero viene la crecida del río y se lleva esa casa, se lleva el negocio y el señor no te va a poder pagar. Hace algunos años pasó en Ica, más de $1 millón en la cartera de esa entidad financiera. Entonces, es peligroso, es importante que el analista de créditos tenga criterio y sentido común, tenga la capacidad de reconocer los riesgos en las operaciones de crédito, que todos hablen el mismo idioma, que el comité de crédito sea más bien enriquecedor, que te ayude a mejorar las evaluaciones, que no sea un comité de créditos donde es una batalla campal, cada comité de crédito. Oye, va a comité de créditos, dice la norma por el apetito y los riesgos, apetito de riesgos y la normativa interna del banco. Crédito mayor a 5,000 soles va a comité de crédito. Entonces me comienzo a colocar créditos de 4.500, 4.500, 4.500. ¿Por qué? Porque no quiero ir a comité de crédito. Lo hacen, de verdad, lo hacen, analistas de crédito que lo hacen. Y cuando les pides, oye, ¿sabes que quiero ver ese crédito en comité? No, la norma dice que no va a comité. Y te ponen la norma en la cara y te dicen que no. Es criterio del jefe de agencia, del comité de créditos, decir, no, yo quiero que esas operaciones se vayan. Vas a tener posiblemente gente así, que no te dura 2, 3, 6 meses en una agencia y luego se va a otro sitio, porque detestan los comités. ¿Por qué detestan los comités? Porque van a ver sus errores. Y hablando de una persona sana, ¿ya? No estoy hablando de una persona malintencionada. Más aún el malintencionado nunca va a querer pasar a comité de crédito. Considerar la cultura de riesgo con las características del negocio o del sector económico de la empresa. Hay que ver el entorno. Siempre es importante, fíjense ustedes acá, actualizar la cultura FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo hacia el interno o todo hacia lo externo. Las oportunidades y amenazas son externas, fortalezas y debilidades son internas. Es importante generar un FODA. Un analista de crédito debe ser consciente de su propio FODA personal.
porque eso le va a ayudar a desarrollar mejor su trabajo. Y a partir de ello, les aseguro, el FODA personal de un analista de crédito va a generar un efecto pantalla, un efecto reflejo en su calidad de cartera. Se los aseguro, se los aseguro. Lo que vengo diciendo siempre, facilitar una comunicación directa y eficaz entre el cliente y el área de créditos. El cliente debe estar seguro de que tiene un buen analista de crédito, que lo va a respaldar, que lo va a apoyar, que le va a dar el crédito oportunamente y que le va a indicar los riesgos que puede correr. Automatizar el flujo de informaciones y proceso de manera que las decisiones se tomen más rápidos. No esperar que, a ver, yo tenía créditos, buenos créditos en la agencia que yo trabajaba en Villa El Salvador, pero debía realizar un comité de créditos en el centro de Lima. Entonces ahí redoblabas esfuerzos porque tienes que atender oportunamente al cliente y coordinabas de tal manera que realizar el comité de créditos por el monto que estaba viendo tenía que verlo el jefe de créditos, el jefe de producto, tenías que irte hasta el centro de Lima, porque debías concentrar ahí porque venían de las agencias. Yo estaba en Villa El Salvador, había gente que venía de Los Olivos, de Comas, entonces debías concentrarlo en un sitio. Pero hay forma de hacerlo eficiente. Ahora con la tecnología, los comités de crédito deberían ser a través de charlas como estas, ¿no? Como el Zoom. Aprovechar la tecnología, es importante. Permítame un segundo. Perfecto. El apetito es el nivel de riesgo que la empresa quiere aceptar y su tolerancia a la desviación respecto a este nivel. La capacidad es el máximo de riesgo que una organización puede soportar en la persecución de sus objetivos. El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Es decir, les decía hace un momento, o sea, una entidad financiera dice, yo puedo asumir hasta tales riesgos porque a ver, hasta tal nivel de riesgos logro mi punto de equilibrio entre ingresos y egresos. O sea, con esto ya cumplí mi meta de estar en equilibrio. A partir de aquí hacia arriba ya comienzo a ganar con ese apetito de riesgo que tengo. Hasta ese nivel, bacán, estoy muy bien y a partir de eso ya comienzo a ganar. Entonces el apetito de riesgo tiene que ver con esa cantidad de riesgo que quiere asumir para cumplir sus objetivos, para comenzar a ganar. Esos son negocios, las entidades financieras son negocios. El apetito a riesgo, hay tolerancia a riesgo y la capacidad de riesgo, una exposición baja o una exposición alta al riesgo. La aversión al riesgo es la actitud de rechazo que se experimenta un inversionista ante el riesgo financiero, en concreto ante la posibilidad de que pueda sufrir pérdidas. Por eso tenemos entidades que son pequeñas. A ver, tú dices, oye, pero sin tal cooperativa, por darle un tipo de entidad, no me aceptan esto. ¿Por qué? Y en el banco me lo aceptan. Porque si estamos comparando la cantidad de patrimonio de uno y el otro, vamos a ver que la entidad con mayor patrimonio, con mayor generación de negocios, con canales de negocios diferenciados, diferentes, va a tener un apetito al riesgo mayor que una entidad pequeña. Eso es algo sencillo, es un tema de capacidades y de tamaños. Por decirles, un proyecto grande, una caja municipal que tiene la normativa de que no puede atender créditos directos o relacionados entre sí con un porcentaje mayor al 15% de su patrimonio. Les conté en algún momento que el proyecto de Surjo que estaba tratando de desarrollarse necesitaba un financiamiento que no lo querían hacer las entidades de primer nivel o de primer piso, digamos los bancos. Entonces se comenzó a gestionar a través de cajas municipales. Llegó el momento de empezarse en una operación de crédito sindicado, donde habían 3 o 4 o 5 entidades microfinancieras como cajas municipales que financiaban este proyecto a través de desembolsos individuales de cada una de ellas, individuales a cada uno de los accionistas de la empresa. No se llegó a concretar por temas estrictamente de riesgos, pero sin embargo sí hay esa posibilidad y un crédito sindicado necesariamente tiene que primero contar con o sea, el comité de crédito ya no es solamente de agencia, no es solamente del consorcio, digamos así, el grupo de las cajas municipales que están haciendo el crédito sindicado, sino que tiene que llegar a niveles de la superintendencia, tiene que ser aprobado por superintendencia los créditos sindicados, ¿no?
La gestión de riesgo, las organizaciones se encuentran expuestas a diversos riesgos financieros y de negocio. Hay riesgo de crédito, riesgo país, riesgo de mercado, riesgos operacionales, riesgo de sector de actividad, riesgos de cumplimiento, riesgos reputacionales, riesgos de liquidez. En general, todas las empresas del sistema financiero obviamente tienen incidencia prácticamente en todos estos tipos de riesgos, porque si el país tiene un problema de inestabilidad política, ya le genera la imposibilidad a esta entidad financiera de generar negocios hacia afuera, desde fuera o hacia afuera. Riesgo de mercado, que tiene que ver con el mercado cambiario, el mercado bursátil, tiene inestabilidad. Eso posibilita un dólar más caro, un dólar más barato, caída en las bolsas de valores, etcétera, etcétera. Riesgos operacionales, que, a ver, el día 30 de mes, ese día tengo a 5 de mis 7 cajeros enfermos. Ya me genera un riesgo operacional. Considero siempre que el riesgo operacional afecta directamente la continuidad del negocio. Oye, ese día no puedo atender. Yo sé que los 30 de cada mes, si normalmente tengo un promedio de 100 clientes por hora, los 30 de cada mes tengo un promedio de 200, de 150, de 250 clientes por hora. Ya tengo un riesgo operacional. Por eso muchos cajeros a veces se quejan, oye, que fin de mes me quedo. Sí, pues, pero es lo que hay que hacer. El riesgo del sector de actividades, hay actividades de altísimo riesgo, ¿no? No es el mismo el riesgo de aquel que tiene un restaurante y que vende comida y cumple con todos los protocolos de seguridad como el tema del gas, pues, por ejemplo, ¿no? A alguien que realiza una actividad de delivery en motocicleta. Los niveles de riesgo son mucho más elevados para aquellos que tienen actividades altamente riesgosas. Los riesgos de cumplimiento, porque tienes la situación de que el trabajador de tu entidad financiera no se apega a las normativas internas, a los reglamentos internos, no cumple con esto. Y eso hace que los riesgos de que un cliente no cumpla tampoco se incrementen. Por ejemplo, el riesgo reputacional, oye, no vayas a esa entidad, de verdad, esa entidad te tratan mal, te cobran mucho, no te dan información. O tal vez sí, o sea, es una entidad que sus tasas de interés son bajas, pero realmente la atención es pésima, ¿no? Reputacionalmente tienes un alto riesgo. ¿Y quién genera la buena o mala reputación de las entidades? Nosotros mismos, el analista de crédito, la plataforma, el cajero, el jefe de agencia que se molesta porque vienen a tratarlo. El jefe de agencia muchas veces no quiere atender al público. El jefe de agencia es el que principalmente debería atender al público. Los riesgos de liquidez, cuando tus áreas financieras tienen problemas para conseguir dinero para colocar, que tu área de ahorros no es capaz de captar más dinero en el mercado. Por ejemplo, aquí hay un detalle importante, ¿no? Las entidades financieras tienen agencias, sobre todo en Lima, y sobre todo las microfinancieras, por ejemplo, tienen agencias colocadoras y agencias captadoras. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambos tipos de agencias, ¿no? Estuve una colocadora en Villa El Salvador, pasé a la oficina principal y de ahí me pasaron a la oficina de Higuereta, una oficina captadora, donde gestiono dinero para que entre captado a través de los ahorros para que se puedan colocar en las operaciones crediticias. Entonces, en Miraflores hay varias microfinancieras que son agencias netamente captadoras. Ahí consiguen el dinero de ahorristas para poder ser colocado. Y obviamente los riesgos de crédito, que es lo que tiene que ver casi en la totalidad con este curso, esta parte de nuestro curso en la gestión crediticia. El riesgo de crédito es la imposibilidad o la posibilidad, mejor dicho, de que algún evento que se escape de las manos del control del analista de crédito, que se escape de las manos del control del propio cliente, genere la posibilidad de no cumplir con el pago del cronograma de la operación crediticia generada. Los mercados financieros reciben continuas amenazas que proceden de las diferentes constantes que lo conforman. Ello provoca que sean muchos los riesgos financieros que se deben enfrentar que se deben tener en cuenta en el día a día de la operatividad de las entidades financieras.
La medición del riesgo financiero es fundamental para cualquier empresa, sea del sector que sea, no solamente financiera, ya que dicho riesgo afectará a todas las empresas en mayor o menor medida. Si una empresa no asume que tiene un riesgo latente de robo, por ejemplo, a ver, las boticas, por ejemplo, están muy expuestas al robo, los grifos están muy expuestas a la delincuencia, siempre van a tener pérdidas. Ustedes ven en las noticias, asaltaron de nuevo tal bodega, por enésima vez asaltaron el grifo ubicado en tal sitio. Esos asaltos, esas pérdidas generan problemas serios. Una bodega, un mini market que es constantemente asaltado, ¿ustedes creen que va a tener la posibilidad de pagar puntual sus créditos? No. ¿Usted cree que va a tener la posibilidad de contratar más y mejor personal en atención al público? No. Ustedes van a considerar que pueda tener mayores ganancias en cuanto a volúmenes de ventas o a cuanto a utilidades por producto vendido, tampoco. Si constantemente le roban, son pérdidas permanentes. Además, serán muchos los tipos de riesgos financieros con los que una empresa puede encontrarse, debiendo ser analizados de manera detallada y actuando en consecuencia, y valga la redundancia, ¿no?, a las consecuencias que estos riesgos pueden conllevar al desarrollo de la empresa. Tenemos el riesgo de crédito, asociado al hecho de que puedan producirse incumplimientos de pago. El riesgo de liquidez, el riesgo financiero de liquidez, que implica que una de las partes del contrato financiero no puede obtener la liquidez que necesita para asumir sus obligaciones, pagos, cumplimiento de obligaciones con proveedores, por ejemplo, o planillas, a pesar de disponer de activos que no puede vender y la voluntad de querer hacerlo. El riesgo financiero de liquidez se da en el caso de que a una empresa le han prestado dinero, pero luego no dispone de líquido suficiente para poder cumplir con esa deuda. Sin embargo, dispone de activos locales, viviendas, que de venderlos saldarían la deuda. Podemos encontrar dos tipos de esta naturaleza. Riesgo de liquidez de activos. Queriendo vender un activo no se materializa la compra, o de hacerse se hace un precio inadecuado. Por ejemplo, en el tema de los activos es la posibilidad de que sí, mira, te voy a pagar cuando venda mi casita, cuando venda mi local, cuando venda mi maquinaria. Son riesgos demasiado altos, porque el incumplimiento va a generar morosidad, gastos de cobranza, que van incrementando la deuda. Posiblemente cuando consigas vender ya no te va a alcanzar lo que tienes o lo que has logrado vender para pagar la deuda. Y el riesgo de liquidez de pasivos, que estos no pueden ser satisfechos en su fecha de vencimiento, de hacerse, se hace a un precio inadecuado. No tengo para cumplir con el cumplimiento de estas, valga la redundancia, de estas deudas. Mira, ¿cuánto te debo tanto? Oye, mira, castígame esto, redúceme esto, te pago solamente el capital. Es un serio problema el tema de la liquidez respecto a los pasivos. Los riesgos de mercado, que hacen referencia a la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor en una cartera. Los factores de riesgo de mercado son riesgo de tipo de interés cuando está asociado al cambio en contra de los tipos de interés. Las empresas pueden contratar cobertura de tipo de intereses, productos financieros que le permiten eliminar o al menos reducir el impacto en los cambios en los tipos de interés. También tenemos los riesgos de cambio riesgo en la divisa asociado a la variación del tipo de cambio. Oye, perdió porque compró o vendió más caro o más barato el dólar. Las empresas suelen tener contratado un seguro para evitar tales fluctuaciones de mercado y por ende el tipo de cambio a la hora de comerciar. Siempre hay algo que te puede respaldar ante esta posibilidad de pérdida. El riesgo de mercado como tal hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como bonos, acciones, en este caso, por ejemplo, el valor del dinero. El riesgo operacional o riesgo operativo hace referencia a las posibles pérdidas que puede incurrir la empresa debido a diferentes tipos de errores humanos. Errores en los procesos internos o en los diferentes sistemas tecnológicos que permiten la actividad diaria de la empresa. A eso me refería cuando les hablaba de la continuidad del negocio. ¿Sabes qué? A ver, me pasó a mí 2 veces y tuve unas sanciones respectivas por eso. Teníamos un problema que no sabíamos cómo solucionarlo con el tema de las alarmas. Y se generó la apertura de la alarma o la activación de la alarma y teníamos a la policía constantemente. La percepción, o sea, nosotros sabíamos cuál era el problema, pero la percepción externa de parte del cliente es, oye, esa entidad cada rato la salta. Mira, cada rato suena su alarma.
no, mejor no voy, señor, me retiro mi plata de acá. O esa agencia dejó de ser tan efectiva porque se fueron de esa misma entidad, pero a una agencia que el cliente consideraría más segura. O, a ver, por decirte, el doble control que había entre el jefe de agencia y el jefe de operaciones. Uno tiene la clave de apertura y el otro tiene la llave, tanto de apertura como de bóveda. En el caso de la bóveda, a veces ya involucras a una tercera persona que también comparte la dualidad de la responsabilidad, control dual. Uno tiene llave, el otro tiene clave. Y ese día se enfermó la persona que tiene la clave. Y no es que llame, dame la clave, porque es un procedimiento altamente riesgoso. O llegó a la agencia, uy, me olvidé de la llave. ¿Dónde es tu agencia? En Villa El Sabor. ¿Y dónde vives? En Surco. Tienes que abrir más tarde, tiene que pedir una llave al control interno de la empresa, abres más tarde y es un riesgo de la continuidad del negocio en sí. Gestionar de manera eficaz el riesgo financiero se traduce en una minimización del mismo. Mitigación, contención del riesgo, mitigación y reducción. Trato de reducir al máximo estos riesgos y estoy mitigando la posibilidad de una mala consecuencia de ese riesgo. Hay que rentabilizar esos procesos financieros. A mayor rentabilidad la podemos conseguir con mejor gestión del riesgo. Gestionando los riesgos financieros, la empresa obtiene información constantemente, permitiéndole a ellos saber en qué invertir, en qué periodo de tiempo, de qué manera, etcétera, etcétera. Igualmente, la empresa deberá tener muy presente el índice de riesgo financiero para saber qué dirección tomar, qué recursos emplear y en qué periodo de tiempo los va a obtener. La medición de riesgos es fundamental para su adecuada gestión. De ahí que es muy importante tener siempre presente la fórmula del riesgo financiero, que divide la deuda a mediano y largo plazo entre el ahorro bruto. O sea, lo que tú estás debiendo respecto a lo que tienes ahorrado. El resultado habrá que multiplicarlo por 100 para que se convierta en un índice. El índice de riesgo financiero lo tienen deuda a largo o mediano plazo entre ahorro bruto por 100. Minimizar riesgos financieros. La gestión de los riesgos financieros es necesaria para reducir el impacto negativo que pueden tener en la empresa. Su continuo control ayudará a minimizar daños. Algunos consejos que siempre van a tener, les vuelvo a repetir, con el criterio y el sentido común. Hay que controlar la rentabilidad de las inversiones y estos resultados, los resultados que se obtienen. Diversificar las inversiones, no pongo los huevos en una sola canasta. Si se me rompe una canasta, se rompieron todos los huevos. Diversificar las inversiones para no jugártelo todos en una sola carta. Todas las líneas de crédito los coloco en bodegas. Todas las líneas de crédito A ver, por ejemplo, altas colocaciones en la pesca, en pleno fenómeno del Niño. Altas colocaciones en agricultura, en pleno fenómeno del Niño. Anticípate a lo que puede ocurrir en el mercado. Esa es prevención. Mañana puedes tener este problema. Mira, coloquemos estas fechas de pago, coloquémonos de esta forma, gestionemos la cartera de esta forma. Y normalmente gestionar seguros que protejan estos activos, ¿no? Siempre tener la cobertura, no solamente de la garantía que te puede dar el cliente, sino también alguna póliza de seguro que puede incrementar el precio del producto financiero que tú estás ofreciendo, sí, pero te ofrece la oportunidad de que al coberturar bien esos activos de esa manera, tú le puedes brindar un mejor servicio al cliente y le ofreces alternativas a cómo sacar su crédito para que éste sea mucho más oportuno y no sea tan caro para él. Siempre es un gusto saludarlos, siempre es un gusto reunirme con ustedes. Espero que tengan un buen fin de semana. Las medidas de confinamiento han regresado. Hay que portarnos bien. Eviten reunirse. A la familia la vamos a ver. Les aseguro que vamos a salir de esto. Pero procuremos cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos. Ya mañana de nuevo no se puede salir. Mucha gente que tenía esperanza en vender los domingos sus delivery, su comida, aunque están autorizados el delivery, se les va a congestionar, se les va a hacer más problemático realizar esa actividad. Vamos a tomar un par de minutitos para ver las preguntas que puedan haber a través de la presentación en Facebook.
A ver. Flavio, requisitos para abrir una entidad financiera. Quiero entender bien tu pregunta. ¿Quieres abrir una caja municipal? ¿Quieres abrir una EPYME? ¿Quieres abrir un banco? A ver si nos podemos enfocar. A ver, para una caja municipal, entiendo que el capital requerido no llega, creo, ni a 1 millón de soles, pero debe tener ciertos requisitos de parte de la municipalidad. Las cajas municipales tienen participación del clero, de las cámaras de comercio. Obviamente tiene que haber una autorización de parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. No es tan sencillo abrir una entidad financiera, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con dinero del público. Entonces la superintendencia tiene que procurar gestionar la seguridad para el público, ¿no? Entonces, requisitos para abrir una entidad financiera, hay que ver el desarrollo que te pida la superintendencia de Banca y Seguros, y te aseguro también que los tiempos no son tan cortos. Debe haber un estudio previo, debes realizar estudios financieros, crediticios, de ahorros, de finanzas previos que son bastante largos, entiendo yo, ¿no? Gracias por la pregunta. Siempre repito esto, aquí están los números de contacto, las formas de contactarnos. Por favor, estoy a sus órdenes. Flavio, si me escribes al correo o al WhatsApp, te prometo buscar información para dar respuesta a tu requerimiento. De verdad estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar a través del correo electrónico, a través del WhatsApp o a través de LinkedIn y, bueno, de Facebook también. Estoy a la espera si hay alguna otra consulta. Agradeciendo siempre su atención, los espero el próximo viernes ya estamos en las instancias finales. A ver, la ultimita, Ronald López. Las inversiones no diversificadas son más propensas al declive de las mismas, no en sí la misma inversión. El problema de una inversión no diversificada tiene que ver con el hecho del riesgo. Si tú te concentras en una sola inversión, posiblemente si hay un problema con ese tipo de mercado, con ese tipo de cliente, con ese tipo de desarrollo de los productos en los cuales estás invirtiendo, todo el capital invertido lo puedes perder por una sola inversión. Entonces, la diversificación de las inversiones quiere decir que el dinero que tú puedas tener como una sobreganancia que quieres ahorrar, que quieres ponlos en un tipo de negocio. Ayer veía, por ejemplo, con unos clientes la posibilidad de el dinero que tienen ahorrado ponerlo en una generación de inversión a nivel local. Una parte que te lleva una tasa de interés de rentabilidad en promedio del 8 al 9% en soles. Y la pregunta era, ¿compro dólares, compro soles, invierto? Si lo tienes en dólares, vayamos a trabajar en dólares, porque el riesgo de tipo de cambio te puede hacer perder, por ejemplo. Pero también decían, pero mira, yo tengo $20,000, perfecto, pongamos 10 a nivel local y pongamos 10 a nivel internacional, que te permiten hacer diversificación mayor, más grande de estas inversiones. Por ejemplo, siempre procura, por ejemplo, Ronald, una explicación bastante buena, buscar inversiones, aquellas inversiones que te digan a no poner en riesgo el capital. Porque hay ciertos fondos mutuos que te dicen, mira, si esta inversión no va bien, si no tienes los resultados necesarios por las empresas en las que se está invirtiendo, el riesgo es que pierdas también tu capital. Entonces, por ejemplo, hay el Standard & Poor's 500 a nivel internacional que te aseguran una renta de porcentaje cero. Y en términos muy coloquiales puede llamarte un Jalisco Zapata. Si no ganas, empatas, pero nunca pierdes.
Hay inversiones que te aseguran rentabilidades de 12, 13, 14%, hasta 14% a nivel internacional, pero te dicen, pero si no pasa nada, o sea, si esta inversión, yo te aseguro como empresa que estoy administrando este dinero, que te voy a dar por lo menos el 3.75%, o sea, tu capital más 3.75%, así pierda la inversión hacia donde vamos. Hay muchas alternativas afuera, de verdad, estoy últimamente explorando esto, está muy bonito el mercado afuera también, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a nivel de AFPs hay una autorización que lo toman y como que lo quieren tomar o no, de por lo menos la cartera de inversión que tienen, por lo menos el 60% tiene autorización para invertirlo afuera. Sin embargo, nos encontramos que pues, obviamente, si yo banco XYZ, tengo mi AFP, esa AFP lo que recaude, lo que tenga como fondo, lo va a invertir conmigo y lo va a hacer a nivel local. Entonces, posiblemente la eterna discusión, ¿quién gana más? ¿El que está poniendo la plata, yo el aportante, o la empresa que genera los negocios? ¿Me entienden? Por ahí va. Sí, soy la Beverly Lizares. A ver, tengo a PALIG, que es Pan American Life Insurance Group, una empresa con más de 500 millones de patrimonio, 500 millones de dólares de patrimonio, que te ofrece, por ejemplo, seguros de vida con posibilidad de rescate financiero. Compras una póliza de seguro de vida de $200,000. Recién habíamos hecho una corrida para un cliente de 35 años. Un cliente típico, lo habíamos puesto por la edad, porque no era fumador, etcétera, etcétera, diversas características, y podía adquirir una póliza con una prima anual de $2,300. Una prima anual de $2,300 para una cobertura de $200,000 en caso de fallecimiento. La inversión era por 20 años. Sin embargo, a partir del año 7, estamos hablando de mediano hacia largo plazo, Pan American, te decía, Pan American Life. Si gustas, me escribes y te mando los datos. Tengo información de eso, no lo tengo en la cabeza ahorita. Y, por ejemplo, te decía, en este seguro de vida tienes la posibilidad de adquirir la póliza con esa prima y, sin embargo, puedes al año 7, 8 decir, mira, yo ya invertí hasta ahorita, por decirte, no sé, $30,000. ¿Y qué pasa si lo rescato ahorita? Ya no quiero continuar con esto. Ah, mira, yo te puedo dar 40,000 ahorita. Te devuelvo 40,000. Ya tienes una rentabilidad ganada. Que no te lo paga ninguna institución financiera a nivel local, por ejemplo. Ahí hay la posibilidad de que puedas seguir manteniendo este contrato, a ver, tienes 35, 20 años y a los 55 dices, no, voy hasta los 65, pero sin embargo ya dejaste de pagar esa prima a los 55 y puedes seguir ahorrándolo hasta los 65 y aseguras, por ejemplo, la jubilación. Mantienes tu AFP y tu sistema tradicional que tienes, y tienes aquí la posibilidad de que pasados los 65 años te ofrecen la posibilidad de que en 5 años más tú puedas obtener $1,000 mensuales para tu atención. Ya a los 65 años, $1,500 que puedas obtener mensualmente sin perder la inversión. De verdad que es bien bonito el tema. Puedes obtener muchas ganancias e inclusive obtener que llega el momento en que lo que contrataste de póliza de seguro de vida comienza a ganar precio también. Equiparas lo del rescate con lo que puede ganar esta póliza y puedes obtener muchísima más rentabilidad. No hay que tenerle miedo a mirar mercados internacionales, de verdad, no estamos muy acostumbrados y realmente el tema de la información es muy poca. Investiguemos. Investiguemos para generar buenos negocios. De repente ustedes no son los que van a invertir, pero pueden asesorar. Yo estoy haciendo eso en este momento. Asesoras inversiones y puedes obtener que tus clientes, a un cliente no le vendes un seguro, no le vendes un contrato de inversión, no le vendes un producto financiero. A un cliente, con un cliente te juntas para cubrir sus necesidades. Ese es el horizonte que debemos manejar. Traten de que esto siempre sea en el negocio que estando como agentes del sistema financiero, que no vendan un producto porque convierten al cliente en un número. Y al cliente debemos ser sus amigos para poder caminar juntos y generar buenos negocios. Muchas gracias, Zoila, muchas gracias, Ronald y el anterior participante por sus preguntas. De verdad que esa retroalimentación para mí es muy importante y estar siempre al contacto con ustedes y sobre todo siempre estar a su servicio, a sus órdenes.
Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 12, como siempre. Estamos terminando ya este curso. Vayamos viendo manejo de garantías. Vamos. ¿En qué sentido manejo de garantías? Tú estás poniendo un dinero en inversión. La garantía es que ese dinero retorna con una rentabilidad. O si te refieres a manejo de garantías en crédito, siempre las garantías van a ser colaterales a un crédito. No, yo no te voy a otorgar un crédito porque tienes una casa para poner en garantía. ¿Me entiendes? No, gracias, Zoila. Estamos en contacto, estoy a las órdenes. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Y como siempre les digo, aquello que yo no conozca, porque no podemos conocer todo, no somos dueños de la verdad absoluta, si no lo podemos conseguir, buscaremos quién nos puede ayudar. De eso les aseguro. Hay muy buenos contactos y muy buenas personas. Y hoy en día la tendencia, les recomiendo busquen por favor en LinkedIn o en la página de la Universidad Privada de Piura al señor Jorge Gallo. De verdad, es un buen referente en el tema financiero. Obviamente, Zoila, no están supervisados por la SBS porque la SBS maneja el sistema financiero peruano. Pero, así como hay una SBS en el Perú, hay una SBS en todas las entidades del sistema financiero. Recuerden, les recomiendo por ahí, revisen Basilea 1, Basilea 2. Son acuerdos internacionales para el manejo de los sistemas financieros en todo el orbe. Recuerden siempre que el sistema financiero peruano es uno de los más sólidos a nivel mundial. Ojo, vean, regresemos a lo que veíamos hace 4 sesiones del ranking de las entidades financieras a nivel Latinoamérica. Me tengo que ir, el tiempo siempre va a ser un constante verdugo con nosotros acá. Dios les bendiga, cuídense, mantengan la distancia social, no hagan reuniones, celebren los cumpleaños en Zoom, por favor, lávense las manos, cuídense ustedes y cuiden a su familia y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.